Estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos muy importantes desde el punto de vista de la profecía de la palabra de Dios, tiempos que nos preceden a ver a Cristo Jesús con nuestros propios ojos. Y vamos a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 24, en los versículos 32 al 34. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y los hijos de Dios decimos: gloria a Dios, bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Vamos a orar con este pasaje de la palabra del Señor. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te damos las gracias por tu palabra preciosa que nos das, palabra maravillosa, palabra gloriosa, donde nos enseñas que vendrán los tiempos del fin, que vendrán esos tiempos que para el mundo son tan importantes y para nosotros aún más, porque preceden a la venida de Jesucristo en los aires por su iglesia. Te pedimos, Padre, que la luz del Espíritu Santo nos dé entendimiento para comprender estas verdades, y no solamente para comprenderlas, sino para transmitirlas a todas las personas que se encuentren alrededor nuestro. Padre, te pedimos que esta palabra penetre en nuestra mente, penetre en nuestro corazón y se vuelva vida en nuestras vidas. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa, La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo, bendito sea Jesucristo. Los Estados Unidos, a través de su presidente Donald Trump, firmaron una resolución moviendo la embajada de los Estados Unidos que se encontraba en la ciudad de Tel Aviv, trasladándola a la ciudad de Jerusalén. Esto causó una gran cantidad de emoción, personas aplaudieron este gesto, y algunas personas hasta lloraron por esto que ocurría. Pero déjame decirte que esto tiene una gran importancia desde el punto de vista profético, porque el haber movido la embajada significa de una manera encubierta el reconocimiento de la ciudad de Jerusalén como la capital de Israel. Y esto es aborrecimiento para el pueblo árabe, y su líder dijo: a partir del día 8 de diciembre de este año, hace un par de días, se iniciará la rebelión contra el pueblo israelí por causa de este movimiento de la embajada. O sea que esto es algo verdaderamente muy serio. La Tercera Guerra Mundial va a comenzar cuando alguien controle la ciudad de Jerusalén. Y las primicias de esta guerra se dieron hace unos días, cuando se firmó la resolución en la Casa Blanca. Estamos a unos segundos de la venida del Hijo del Hombre. Si escuchamos cuidadosamente, podemos percibir el galope de los 4 jinetes del Apocalipsis. Esto quiere decir que la iglesia cristiana en este momento debe parar toda su enseñanza. Óigalo bien, para enseñar específicamente profecía bíblica y la profecía de los últimos tiempos, que es lo que estamos enseñando en este momento. La palabra del Señor nos enseña claramente que este tiempo está a nuestro alcance. Dice Zacarías en el capítulo 14, en los versículos 2 y 3. Vamos a ir a él. Zacarías, capítulo 14, versículos 2 y 3.
Sea el nombre de Jesucristo bendito. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. En mayo 14 de 1948, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, declaró a Israel como nación. Por primera vez en 2000 años, el Estado judío nace de nuevo y se termina la diáspora o dispersión judía. Desde 1948, esto es hace 7 décadas, los árabes han tratado de controlar el lugar geográfico conocido como la margen occidental y las alturas del Golán. Esto terminará con la dispensación de la gracia y culminará con el acuerdo de 7 años o principio de la tribulación. La Biblia dice en esta frase que todos debemos de guardar en mente, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. La primera vez que yo encontré estas frases, paz y seguridad, fuera de las Sagradas Escrituras, fue cuando el presidente Bush padre declaró frente a las condiciones del Estado de Israel, paz y seguridad. Y esto apareció en primera plana en los periódicos más importantes del mundo. Paz y seguridad. Y dije, Señor, tú vienes ya por nosotros. Bendito sea Jesucristo. Y no muchas veces, pero varias veces se han estado diciendo estas dos palabras juntas, y la última ha sido por el presidente Trump de los Estados Unidos. La dificultad para la interpretación de varias partes de la revelación son debidas a creer que Gog y Magog se llevarán a cabo después del reinado milenial de Cristo, pero la realidad es que ocurrirá antes de la batalla de Armagedón, o Tercera Guerra Mundial. Magog quiere decir tierra de Gog, y ambas significan Rusia. De modo que la palabra de Dios es tan vigente, tan actual, como el periódico que nosotros estemos leyendo el día de hoy. De modo que Gog y Magog tienen que ver con la misma cosa, la región al norte de Israel, que es Rusia. De modo que Rusia dará todavía una revirada. Y esta tiene 3 intervenciones en el futuro. Una antes de la batalla de Armagedón, en unión con la coalición árabe. Otra durante la batalla de Armagedón, y una más después del reinado milenial de Cristo. En Apocalipsis 20, versículo 8. Vamos a leerlo. Apocalipsis 20, versículo 8. ¿Qué nos dice? Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Tremenda palabra de Dios. Esto nos habla de un ataque triple. ¿Cuál es este triple ataque? Bueno, primeramente, oiga usted bien esto, habrá un terremoto masivo en la tierra de Israel. Dice Ezequiel en el capítulo 38, versículos 19 y 20. Ezequiel es uno de los libros proféticos más importantes de los últimos tiempos. ¿Qué nos dice en este par de versículos de Ezequiel 38, versículos 19 y 20?
porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar y las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Esto nos está hablando de un terremoto tan grande que toda pared en la tierra de Israel va a caer. Las islas desaparecerán. Será cuando la mezquita de Omar o domo de la roca se romperá y no quedarán más que restos. Para aquellos que no saben lo que estoy hablando, la mezquita de Omar o domo de la roca es el lugar profético, el lugar real donde debe reedificarse el templo de Salomón. Mis amados hermanos, hemos visto a lo largo de las Escrituras cómo cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. Y lo hace en las guerras, de modo que pone a pelear incluso a los mismos soldados de un país, unos contra los otros, de modo que se matan entre sí. Y esto es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. El tercer ataque será que caerá pestilencia, sangre derramada contra Gog. Nos dice el versículo 22, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Oiga usted, cuando Dios se enoja, hace estas cosas. Yo le doy gracias a Dios por los truenos, porque cuando oímos truenos, las personas se dan cuenta que hay algo más que es superior a nuestras fuerzas. Con mayor razón cuando hay un terremoto como el reciente que hubo en la Ciudad de México y su perímetro, donde las personas empiezan a preguntar qué pasará, qué irá a suceder, porque se encuentra algo que está fuera de su control. A mí me gusta eso, porque es cuando las personas empiezan a voltear hacia arriba, preguntando, ¿qué querrá decirnos Dios? ¿Qué querrá decirnos Dios? Y yo le digo al Señor, dale más fuerte, me paro a la ventana, muevo las cortinas y digo, dale más fuerte, Señor, dale más fuerte, para que la gente voltee a verte y se arrepienta de sus pecados. Démosle gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Si nosotros estamos por la palabra de Dios, que nos dice que el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, que hay un solo Dios y un solo Salvador, Jesucristo. Si nosotros estamos del lado de la palabra de Dios, que Dios no quiere que las personas perezcan, sino que todos procedamos al arrepentimiento, entonces tenemos que gozarnos con las cosas que Dios hace, porque Dios siempre tiene un propósito. Dios nunca hace las cosas jugando a los dados, al pico mona, ni ninguna de esas cosas, sino que siempre Dios tiene una razón. Alguien diga, siempre Dios tiene una razón. Cuando tú estés pasando por algo difícil, ponte a orar y pregúntale al Señor, Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Qué es lo que me quieres enseñar a través de esta aflicción, a través de este problema, a través de esta situación? ¿Qué me quieres mostrar? Cuando las personas se encuentran bien, que no les falta nada, que tienen sus alimentos, que tienen escuela para los hijos, que tienen trabajo, que tienen salud, que tienen todas las cosas, pues prácticamente nadie se acuerda de Dios, nadie lo tiene en mente. Pero cuando estamos pasando por dificultades, por problemas, por enfermedades, por diferente tipo de aflicciones económicas, conyugales, familiares, es cuando entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que Dios puede hacer por mí? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? Y cuando pasan estos signos proféticos, como son los terremotos, las pestilencias,
pues todos debemos preguntarnos qué es lo que Dios nos quiere decir. Y definitivamente que Dios está hablando. Aquí nos dice en este versículo 22 de Ezequiel 38, y yo litigaré contra él con pestilencia. Pestilencia son enfermedades epidémicas, o sea, enfermedades que se generalizan sin tratamiento, refractarias al tratamiento médico, o sea, sin cura. Y nos dice, haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre, nos dice la palabra del Señor. ¿Cuándo será esta batalla? Ezequiel nos da las fechas, nos dice que será al cabo de los días, versículo 16, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días. Y los hijos de Dios repetimos, al cabo de los días. Te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando seas santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Mis amados hermanos, Dios es un Dios de tiempos. Y los hijos de Dios repetimos, Dios es un Dios de tiempos. Y la palabra del Señor, por ejemplo, nos dice en la carta a los Gálatas, en la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. En la plenitud de los tiempos. O sea que Dios es un Dios de tiempos. Y nos muestra cuándo ocurrirán esas cosas. Así que, ¿cuándo será esto? Bueno, la Biblia nos da una serie de pistas proféticas, de evidencias que sucederán. Y básicamente nos habla de 10 señales proféticas que cuando se alineen en la misma generación, será la generación terminal. Y por medio de la palabra de Dios, quiero mostrarte que tú formas parte de esa generación, de la generación que verá la venida de Cristo Jesús en las nubes, con poder y gran gloria. Y Jesucristo puede estar enfrente de nosotros de un momento a otro. Démosle gloria, honra y alabanza en la casa de Dios. Y vamos a hablar de 10 señales proféticas y quiero demostrarles que esas 10 señales proféticas se han alineado en esta generación que nosotros estamos viviendo. Primeramente nos habla de la primer señal, que es el aumento del conocimiento. Y los hijos de Dios repetimos, el aumento del conocimiento. Nos dice el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Daniel 12, versículo 4. Bendito sea el nombre de Jesús. Démosle gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias, Señor. Y nos dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Los hijos de Dios repetimos, hasta el tiempo del fin. O sea que la palabra nos habla de tiempos. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y los hijos de Dios repetimos, y la ciencia se aumentará. ¿Quiere decir esto? Quiere decir el aumento del conocimiento. Desde las puertas del Edén, desde el paraíso terrenal, hasta el año 1900, no hubo en realidad un aumento del conocimiento. Los hombres para su transportación seguían utilizando caballos y carruajes. Pero de pronto vino el avión, de pronto vino el jet, y ahora es posible ir de Nueva York a París en tan solo 4 horas. Desde el jardín del Edén hasta 1900, desde el paraíso terrenal hasta 1900 se utilizaron velas para alumbrarse. De pronto se tuvo en 1900 la bombilla eléctrica, más tarde el rayo láser, ahora el rayo láser azul, el rayo láser verde.
Todo esto está ocurriendo ante nuestros ojos. Desde el Jardín del Edén hasta 1900, las comunicaciones eran por señales de humo y batidos de tambor. Después vino la correspondencia. Más adelante los teléfonos, los telégrafos, la televisión, los fax, los teléfonos celulares, los radios alfanuméricos, las computadoras y últimamente las fibras ópticas que permiten comunicarse a cualquier parte del mundo desde la comodidad de tu cama y ver cualquier película instantáneamente. La película que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. Todo eso ocurre en este siglo XXI. En el siglo XX tuvo que redefinirse el concepto de la muerte, porque ahora tenemos máquinas que pueden prolongar indefinidamente la vida. Tenemos la habilidad de fabricar órganos artificiales y trasplantar órganos humanos. Y estamos próximos al trasplante de una cabeza entera en otro cuerpo. Y con estímulos artificiales prolongar la vida indefinidamente. ¿Se dan cuenta que esto es explosión del conocimiento? Claro que sí. Pero ¿qué es lo que ha hecho el mundo con todo este conocimiento? ¿Qué es lo que ha hecho el mundo con todo este conocimiento? Ha producido una generación que está muriendo con SIDA. Ha producido una generación adicta a las drogas. Ha producido una generación de homosexuales, asesinos, violadores y toda clase de delincuentes que cometen crímenes sociales. Hemos visto el colapso de los valores tradicionales familiares. Hemos visto a las mentes más brillantes del mundo decir que se han entregado al ocultismo y al satanismo. ¿Por qué ha sucedido esto? Oiga bien esto. Porque el conocimiento sin Dios produce bárbaros intelectuales. Y los hijos de Dios repetimos, el conocimiento sin Dios produce bárbaros intelectuales. La historia nos muestra que los generales de Adolfo Hitler tenían posgrados en ciencias, en física, en química, en medicina, y ellos fueron los culpables del homicidio, del holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial. Gente muy preparada, pero gente sin Dios, sin Cristo, sin palabra de Dios. Yo tengo una solución para aquellos que están viviendo en el infierno de la homosexualidad y de la adicción. En cualquier adicción que te encuentres, ocultismo, satanismo, pornografía, Jesucristo es la respuesta. Démosle gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Él es el libertador. Él puede volver tu tristeza en alegría. Él es el príncipe de paz para cada mente atormentada. Él es la luz para los que están abandonados en tinieblas. Él es la esperanza para los que no la tienen. Él es el amigo más cercano que un hermano. Él es el esposo de la viuda y el padre del huérfano. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él es el príncipe de la gloria. Pruébalo y vive para Él. Él te dará gozo inexplicable y lleno de gloria. Bendito y alabado sea Jesucristo. Gracias, Señor. Cuando las personas no tienen a dónde voltear, déjame decirte lo que decía aquella madre religiosa en la película de la novicia rebelde. Voltea a los montes, decía, pero no solamente a los montes, sino dice el Salmo, ve a Jehová, ve al Señor, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Démosle gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. La segunda señal, la invención de las armas nucleares. Hasta hace 70 años, fíjese bien esto, todos los predicadores que me preceden no podían entender lo que la palabra de Dios estaba diciendo. Antes del nacimiento de la bomba nuclear, no podía entenderse estos pasajes de las Escrituras, donde nos dice en Zacarías capítulo 14, versículo 12.
Zacarías 14, versículo 12. Ya casi al terminar el Antiguo Testamento, nos dice el Señor: y esta será la plaga con las que les herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Mis amados hermanos, este versículo era toda una incógnita en todos los predicadores que me han precedido, porque no había una manera de explicar cómo es posible que la carne se corrompa estando de pie y se consuman los ojos en sus cuencas y la lengua se les pegue en el paladar. No había manera de explicar eso hasta la invención de la bomba atómica, de la bomba nuclear, que es factible que haga eso, porque en una millonésima de segundo se generan 150 millones de grados Fahrenheit, y esto hace que sean consumidos los órganos sin caer en el piso. Israel tiene suficiente poderío nuclear como para poner las personas en la luna si cualquier país intenta algo grave contra ellos. Israel tiene 2,000 cabezas nucleares actualmente. Tiene la bomba de neutrones y la bomba de hidrógeno. Jesús nos dice en Mateo 24 que Israel será atacada sorpresivamente en los versículos 16 al 20. Mateo 24, versículos 16 al 20. Y dice así: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Nos dice la palabra del Señor. Los Estados Unidos tienen una bomba electromagnética que cortaría todas las comunicaciones en el campo instantáneamente. La radio y la televisión desaparecerían del aire. Todos los sistemas de misiles serían afectados. Y la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. La tercera señal es el renacimiento de Israel como nación. Este es el signo más importante del siglo XX. Nos dice Isaías, capítulo 66, versículo 8, lo siguiente. Isaías 66, versículo 8. Ya al final del libro de Isaías nos dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Este versículo nos habla del renacimiento de Israel como nación. Los discípulos le preguntaron a Jesús: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas que le hicieron al Señor Jesucristo. Y Jesús les dio la respuesta en Mateo 24, 32. Mateo 24, 32. ¿Qué nos dice? De la higuera, alguien diga de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca.
¿Cuántas veces habremos leído este versículo en la palabra de Dios y no sabemos qué es lo que Dios nos quiere decir? Bueno, déjame decirte que la higuera representa a Israel. Y los hijos de Dios repetimos, la higuera representa a Israel. De modo que cuando nos dice la palabra del Señor, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Esto nos está hablando del renacimiento de Israel como nación. Y esto ocurrió en 1948, precisamente en mayo 14. Desde el año 76, los romanos sacaron a los judíos de Israel, provocando la dispersión judía. Pero en mayo 14 de 1948, la higuera empezó a florecer cuando la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, decretó el Estado de Israel, haciéndolo una nación de nuevo. ¿De qué nos habla esto? Que pronto veremos al Señor Jesucristo en los aires. La cuarta señal es el regreso de los judíos rusos a Israel. Nos dice Jeremías capítulo 23, versículo 7. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Este se refiere al éxodo pasado, el éxodo en el libro del Éxodo. Luego viene el versículo 8, que nos habla del éxodo moderno. Sino, vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte. Alguien diga de tierra del norte. ¿Cuál es la tierra del norte? La tierra del norte es Rusia. Y nos sigue diciendo la palabra, y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Bien, entonces, nosotros como nación y como generación hemos visto la repatriación de los judíos rusos por medio de la mano poderosa de Dios, saliendo de detrás de la escortina de hierro y sacar a sus hijos. Nosotros somos testigos de la salida de judíos de Rusia a Israel, llevando a cabo lo que en hebreo se llama aliyá. La aliyá es el regreso de los judíos a su tierra natal de Israel. Y nosotros hace unos años estuvimos ofrendando para sacar judíos de Rusia y enviarlos a Israel. Así es que tus ofrendas llegaron a llevar judíos de Rusia y llevarlos a Israel para que se cumpliera esta señal bíblica. Quinta señal: Jerusalén no estará bajo el control de los gentiles. Desde la diáspora, o sea, la dispersión judía, en el año 76, cuando Jerusalén fue destruido, los judíos perdieron el control del templo. Nos dice Lucas 21:24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Subraye esto de hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. De nuevo, Dios es un Dios de tiempos. Dios es un Dios de tiempos. Y nos dice aquí en su palabra, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada, es decir, pisoteada, por los gentiles hasta, alguien diga hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Bien, esto nos habla de que Jerusalén no estará bajo el control de los gentiles. Salmo 102, versículo 16. Vamos a ir a él. Salmo 102, versículo 16.
por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, Sión es Israel, y en su gloria será visto. La guerra de los 6 días que ocurrió en 1977 no fue una guerra ordinaria, sino una guerra sobrenatural. Dios dio a los judíos el control de la ciudad de Jerusalén de nuevo. Yo me recuerdo haber visto entrevistas en la televisión de qué ocurrió en la guerra esta famosa de los 6 días. La guerra de los 6 días fue una guerra muy importante de Israel contra los árabes. Y me recuerdo haber oído soldados judíos, soldados israelíes entrevistados, y entonces dijo uno de ellos, es que no sabemos qué sucedió, porque dicen los soldados árabes que lo que ellos vieron fue un grupo de hombres de blanco que se encontraban luchando contra ellos, y una cantidad muy pequeña de soldados israelíes pudieron exterminar a una gran cantidad de soldados árabes. ¿Cómo fue que ocurrió eso? De una manera sobrenatural. Y es que Dios siempre pelea sus batallas sobrenaturalmente. Luego viene la sexta señal. La sexta señal es la invención de la televisión internacional. Nos dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Ya casi al final de las Escrituras, el Señor nos habla de esto. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Bueno, la palabra del Señor nos habla de 2 testigos a los que la iglesia ha interpretado como Elías y Moisés, o Elías y Enoc, que se encontrarán en las calles de Jerusalén por 3 días y todo el mundo les verá. Entonces la palabra del Señor nos enseña que todo el mundo va a ver a estos 2 testigos de Dios. Pero ¿cómo podría ser que todo el mundo pudiera ver a estos 2 testigos de Dios al mismo tiempo? Bueno, esto era imposible de suceder hasta que no se inventó la televisión vía satélite. A través de la televisión vía satélite todo el mundo puede ver esas escenas. Me recuerdo del asesinato de John Kennedy, que toda la gente que vivimos en 1963 pudimos ser testigos de su homicidio, ver ese balazo, o varios balazos, 3 balazos realmente, que le dieron, y el balazo final que fue el que le provocó la muerte. Lo pudimos ver todo el mundo al mismo tiempo. Esto no hubiera sido posible si no hubiera habido el descubrimiento de la televisión vía satélite. La iglesia hasta hace unos años no podía interpretar cómo el mundo podía ver a esos 2 testigos, pero vino la televisión internacional vía satélite y desde 1990 esto ya es posible. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que muy pronto Jesús vendrá de nuevo. Nosotros no estamos esperando que el Evangelio se predique en el mundo. Nosotros lo estamos predicando en este momento. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Y viene la séptima señal. La séptima señal es el engaño. Los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo, ¿cuáles serán las señales del fin del mundo? Dice Mateo 24, versículo 3. Casi al terminar el Evangelio de San Mateo, nos dice la palabra del Señor, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, alguien diga, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Son 3 preguntas que los discípulos le hicieron al Señor Jesucristo.
¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas que le hicieron al Señor Jesucristo. Y Jesús le respondió, versículo 4, mirad que nadie os engañe. Esta es la 7ª señal, la señal del engaño. El día de hoy personas se encuentran viendo a través de una bola de cristal. Esto es adulterio espiritual, es locura moral y es la esencia del paganismo. Gurús ambientales que presentan a la tierra como un Dios de sanidad. La tierra no es un Dios, la tierra es algo creado por Dios. Y viene la 8ª señal, hambres, pestilencias y terremotos. Dice Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Nos dice Mateo 24:7, familias enteras están muriendo de hambre a lo largo y ancho del mundo. La palabra de Dios también nos habla de pestilencias. Como decíamos hace un momento, una pestilencia es una enfermedad incurable. El SIDA se ha vuelto incurable. La tuberculosis, una simple pulmonía, está llevando a la tumba a innumerables personas. La gonorrea se está haciendo refractaria al tratamiento médico. Luego nos habla de los terremotos. Y como decíamos hace un momento, no hay nada que haga sentir al hombre más indefenso como las inundaciones y los terremotos. En el siglo XV hubo 115 terremotos. En el 16, 253. En el 17, 378. En el 18, 640. En el 19, 2119. Y en el siglo XX y XXI son tantos que es prácticamente imposible contarlos. Bueno, pues va a venir un terremoto grande, producido por el Señor Dios Todopoderoso. No será el terremoto en la falla de San Andrés, es un terremoto grande que el Señor tiene preparado. Y es que el terremoto es la firma de Dios en los grandes acontecimientos. Cada vez que Dios trae un terremoto, la gente se asusta. Dios trajo un terremoto el día de la crucifixión del Señor Jesucristo y el velo del templo se rajó de arriba hacia abajo y salió gente de las tumbas. Dios trajo un terremoto el día de la resurrección, cuando removió la gran roca que cubría la entrada del sepulcro de Jesús. Y va a venir un gran terremoto precediendo la segunda venida de Cristo para instaurar el reinado milenial. Así es que los terremotos grandes anuncian cosas de parte de Dios. Luego viene la 9ª señal, que es la señal de Noé. Y nos dice Mateo 24, versículos 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, alguien diga, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Esto nos habla de la segunda venida de Cristo, no nos habla del arrebatamiento. Pero esta es la señal de Noé. 3 signos bíblicos que nos hablan de la generación de Noé. Primero, comiendo y bebiendo. Esto nos habla de glotonería. Segundo, comprando y vendiendo. Esto nos habla de materialismo. Y tercero, graves pecados sexuales. Mis amados, los homosexuales han salido del closet. Es tiempo para que la iglesia de Jesucristo salga también del closet, se ponga de pie y deje que el mundo sepa que estamos firmes en la palabra de Dios y que nunca aceptaremos cosas contrarias a las Escrituras. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Finalmente, la 10ª señal, que es la Comunidad Económica Europea y el reinado de Cristo.
Dios nos habla de esto en el libro de Daniel por medio de aquella imagen vista en sueños por el rey Nabucodonosor. Y lo que les voy a decir en 2 minutos toma 6 meses de enseñanza en el libro de Daniel, capítulo 2. Daniel 2, versículos 31 al 35. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte, que llenó la tierra. Y los hijos de Dios decimos, te alabamos, Señor. Mis amados hermanos, este pasaje de Daniel nos habla de esta estatua grande, cuyo casco de oro representa al rey Nabucodonosor y su reino. El pectoral de plata equivale al reinado de los medos y de los persas. El vientre de cobre representa al imperio griego. Las piernas de hierro, que equivalen al reinado de Roma por Alejandro el Grande. Los pies de una mezcla de arcilla y hierro, 2 sustancias que no pueden combinarse. En su extremo, 10 dedos, que son 10 naciones representados por la Comunidad Económica Europea actual. El profeta Daniel dice que una piedra, la cual es Cristo Jesús, la piedra angular, la piedra escogida de Sión, esta piedra quebrará esa imagen, demostrando su poder y majestad a toda la tierra. Dice la palabra, fíjese bien que nos dice la Escritura, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el reinado de Cristo al final de los tiempos. Démosle gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. ¿Qué es lo que podemos concluir? Podemos concluir que estas 10 señales se han alineado y que nosotros somos la única generación sobre la faz de la tierra que ha visto, oiga bien, la explosión del conocimiento, el resurgimiento del Estado de Israel, la ciudad de Israel que ya no se encuentra bajo el control de los gentiles, el engaño universal, las hambrunas, pestilencias y terremotos, la televisión universal, el nacimiento de la era nuclear. Nosotros somos la única generación que ha podido ver todas estas cosas al mismo tiempo. Nosotros somos la generación terminal, que verá a Jesús con nuestros propios ojos. Mis amados, no es tiempo de flojear, no es tiempo para vivir para nosotros, no es tiempo para pasárnosla de fiesta en fiesta. Es el tiempo de predicar el Evangelio de Jesucristo con el poder de Dios. Démosle gloria, honra y alabanza al Cordero. Oiga bien esto, no hay ninguna duda de que tú te arrodillarás delante de Jesús. No hay ninguna duda de que tú te arrodillarás delante de Jesús. La pregunta es, ¿cuándo? La pregunta es, ¿cuándo? Tú puedes recibir ahora a Jesús como tu Salvador y Señor y conocerlo como tu amigo. O puedes esperarte hasta el día del juicio y conocerlo como tu juez. Pero te aseguro que te arrodillarás y confesarás que Jesucristo es el Señor de señores y el Rey de reyes para la gloria de Dios Padre. Vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos. Repita junto conmigo: Dios Todopoderoso, estoy convencido por medio de tu palabra que yo soy parte
de la generación terminal. Perdóname porque he vivido en distracciones. He vivido preocupado por mí mismo, por mis necesidades, por mis problemas, y no he atendido la profecía de tu palabra. Dice la palabra del Señor que aquellos profetas del Antiguo Testamento indagaban cuándo sería el tiempo de aquellas cosas. Y nosotros, repita conmigo, y nosotros nos hemos dado cuenta que estas cosas son de este tiempo y que estamos a un abrir y cerrar de ojos de la venida de Jesucristo en los aires. Padre Santo, perdona mi negligencia, perdona mi ignorancia, perdóname porque no he pasado tiempo con tu palabra y desconozco muchas de las cosas que se han predicado hoy, pero entiendo el mensaje y estoy arrepentido. Me arrepiento de mis pecados y te pido me laves con la sangre de Jesucristo y traigas un renacer espiritual a mi vida, que traigas la paz que sobrepasa todo entendimiento y el gozo inexplicable lleno de gloria. Y también que me unjas con poder y gracia para dar a conocer a los que me rodean de la inminente venida de Jesucristo por su iglesia y llevarlos al arrepentimiento y a la fe de Jesucristo. Padre, Señor y Dios mío, perdona mis pecados y te pido entres a mi corazón y a mi vida y seas mi Salvador, mi Señor, mi gobernante. Te pido que me guíes en estos últimos tiempos, donde debo orar, donde debo pasar tiempo con tu palabra y donde debo predicar tu evangelio. Ayúdame, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Amigo, amiga, usted que me ha visto a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, déjeme decirle, usted y yo somos la generación terminal, la generación que verá a Jesucristo venir en los aires. Yo quiero invitarle a que usted verdaderamente le entregue su corazón a Jesucristo y goce de la vida abundante que Cristo nos ofrece. El Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial.